Si tú eres de esos que usan diferentes texturas de partículas para Geometry Dash, este mod te deja integrar muchas dentro del juego, además de poder elegir entre ellas y agregar las que tú hayas creado. Es un fantasma. Este mod creado por Sai implementa una nueva ventana de selección de partículas para tu icono, la cual puedes elegir desde el botón que está en la parte de selección de iconos. Puedes agregar hasta 40 partículas, incluyendo las que tú creas. Para instalar el mod simplemente tienes que descomprimir el archivo de la descripción, copiar y pegar todos los .dll a la carpeta de Geometry Dash. Una vez hecho, abres el juego y te aparecerá el nuevo botón de las partículas. Una vez que hagas esto, se generará un nuevo archivo dentro de la carpeta de Geometry Dash llamado particles.txt, el cual tienes que abrir para modificarlo y escribir el máximo de partículas que quieres en el juego. Tengan en cuenta que 40 es el máximo que puedes poner. También dentro del archivo .rar vienen unas partículas de prueba. Son 12 partículas más una que es la default. Copias todo lo que venga y lo pegas en la carpeta de resources. Y listo, al abrir el juego tendrás todas las partículas para elegir. Para crear tus propias partículas tienes que entrar a la página de la descripción, en la cual viene todo un editor de partículas de Cocos2dx, el cual es el motor con el que funciona Geometry Dash. Si ven, se parece mucho al próximo editor de partículas que vendrá en la 2.2. Aquí puedes elegir cuál es la textura de la partícula, el color, que solo se verá en la previsualización de la partícula, ya que al momento de jugar con ella se pondrá el color del jugador, y diferentes variables como el tamaño, la rotación y la transparencia. Todo esto desde cuando inicia la partícula hasta cuando termina. Todo esto en la sección de Color and Shapes. En la sección de Motion tienes el máximo de partículas a generar, la duración de las partículas y el tiempo de vida que tiene cada partícula. Aquí también puedes modificar el ángulo, el radio en el que salen las partículas y la gravedad hacia donde caen. Ten en cuenta que al crear las partículas tiene que ser de un tamaño muy pequeño, similar a este, ya que si las llega a ser muy grandes, taparán prácticamente toda la pantalla de tu Geometry Dash. Para poner la imagen que tú quieras como partícula, en la sección de Color and Shape te pedirá iniciar sesión, aunque esto no es necesario ya que la imagen la podemos poner después. En la sección de exportar, elige la opción de Cocos2dx y se empezará a descargar. Ya teniendo descargado el archivo tienes que hacer unas cosas antes de pegarlo en la carpeta de resources. Primero cambiar el nombre a drageffect- y el número de partículas que es. Si ya viene en 13 de ejemplo, entonces la nueva sería la 14. Luego tienes que editarlo, ya sea con Notepad++ para facilitarlo o con el mismo bloc de notas, solo que tienes que ir a la última parte y en donde encuentres el string particletexture.png y otra vez un string, ahí tienes que cambiar el nombre del .png a la imagen que va a tomar como referencia. Geometry Dash por default usa el square, aunque tú puedes crear tus propias imágenes, la cual va a servir como partícula. Y listo, esa nueva partícula estará para elegir dentro del juego. Recuerda que tienes que poner el número de partículas que tienes dentro del juego en el archivo particles.txt. Si no, se limitará a mostrar partículas hasta ese número. Y pues es todo. Si quieren ustedes compartir sus partículas o encontrar algunas que les gusten, recuerden que tengo un servidor de Discord, así que pueden llegar a compartir sus partículas por ahí. Eso sería todo por hoy. Les recomiendo estar muy atentos al canal, ya que se viene un nuevo texture pack que en sí también es mod, así que les va a gustar mucho. Estén atentos y gracias por ver. Bye.